Hola semillitas, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Reporteros Bíblicos. Nuestra lección de hoy son los libros históricos del Antiguo Testamento. Contamos con la colaboración especial del reportero Palomo. Hablaremos de un libro muy importante que es la Biblia. La Biblia es un libro que nos enseña acerca de Dios. Contiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Después de los libros del Pentateuco siguen los libros históricos en el Antiguo Testamento que nos narran sobre la formación del pueblo de Israel, su camino hacia la tierra prometida, las murallas que cayeron en Jericó, el reinado de David. Conoceremos a jueces y a reyes. ¿Pero cuáles son los libros históricos? Josué. En este libro se narra cómo Josué se convierte en el líder de Israel después de la muerte de Moisés, dirigiendo al ejército de Israel a grandes victorias, derrotando a los cananeos, conquistando a Jericó, debido a que había recibido de parte de Dios una promesa que es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Así llegó a la tierra prometida, en donde Josué asigna las tierras a las 12 tribus de Israel. Este libro nos enseña que Dios da la victoria a su pueblo cuando obedece. Jueces. Aquí el pueblo de Dios peca y practica toda clase de maldad: robos, desobediencia, codicia, rebeldía, idolatría. Por eso Dios se enoja y permite que sus enemigos ganen. Entonces el pueblo de Israel sufre y pide ayuda a Dios, y Dios se compadece de su pueblo y manda un nuevo líder para que derrote al enemigo y dirija al pueblo de Israel, como Otoniel, Débora, Gedeón y Sansón, entre otros. Jueces describe lo que sucedió cuando los israelitas adoraban ídolos en lugar de adorar al único y verdadero Dios. Ruth. En este libro se narra la historia de una joven moabita que viajó a Israel con su suegra, llamada Noemí, y se casó ahí con un buen hombre llamado Boz. Ruth llegó a conocer a Dios de Israel a través de Noemí. En este libro aprendemos que Dios ama a las personas de toda nación que ponen su confianza en Él. Primera de Samuel. Este libro nos habla sobre el nacimiento de Samuel, su niñez y su formación bajo el cuidado del sacerdote Elí, su trabajo como el último juez y la elección del primer rey de Israel, que fue Saúl, además del ungimiento del rey David como sucesor, su batalla contra el gigante Goliat y de la muerte del rey Saúl por desobedecer a Dios. Este libro nos enseña que Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón, y en la importancia de obedecer y escuchar a Dios. Segunda de Samuel. En este libro se narra la historia de los 40 años del reinado de David como rey de Israel, derrotando a los enemigos extranjeros, convirtiendo a Israel como una gran nación. David era un varón conforme al corazón de Dios, mostrando misericordia y justicia y equidad tanto a la familia de Saúl como a sus enemigos. La persona más importante en este libro es el rey David. Primera de Reyes. En este libro se narra sobre el reinado de Salomón, y cuando muere se divide su reino. A las 10 tribus del norte se les llama Israel, y a las 2 tribus del sur se les llama Judá. Además nos habla del ministerio del profeta Elías, su conflicto con los malvados de Acab y de Jezabel en Israel, y la derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo.
enseñándonos que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra nuestra. En este libro aprendemos que Dios nos ama y es paciente con nosotros, pero Él no permitirá que su pueblo permanezca en desobediencia. Segunda de Reyes. En este libro nos muestra por qué Dios finalmente exilió a Israel y Judá de la tierra prometida. Además, se nos narra la historia de muchos reyes de Judá e Israel, como Ezequías y Josías. También nos habla del ministerio del profeta Eliseo, cuyo propósito era restaurar el respeto por Dios y por su mensaje, levantándose firmemente contra los reyes malvados de Israel, por fe, con valor y oración. Estas historias ocurrieron en Israel y Judá. Primera de Crónicas. Este libro comienza con la genealogía del pueblo de Israel, haciendo énfasis especial en el linaje real de David. El resto del libro nos hace una recapitulación de la historia de David, rey de Israel, que sirvió a Dios con devoción y adoración verdadera, además de establecer los planes para la construcción del templo de Dios. Segunda de Crónicas. En este libro se continúa con la historia del hijo de David, que fue Salomón, que construyó el grandioso templo en Jerusalén, y así cumple el deseo de su padre. Además nos relata los logros y fracasos de algunos reyes buenos y muchos malvados, como Acab, Josafat y Manasés. Esdras. Este libro nos relata que Ciro, rey de Persia, permite que los captivos vuelvan a Jerusalén. Algunos regresan para empezar a reconstruir el templo de Dios. Más tarde Esdras viene de Babilonia a Jerusalén para enseñar la palabra de Dios, siendo un siervo humilde y obediente, humillándose delante de Dios para orar por la nación de Israel. En este libro aprendemos que Dios es fiel y cumple sus promesas, nos enseña acerca de la esperanza y la restauración. Nehemías. Este libro nos dice cómo Dios usó a Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén, que a pesar de la oposición, calumnias, amenazas de los enemigos, Nehemías se mantuvo firme y en oración, terminando el muro en 52 días. Después de reconstruir los muros, Nehemías junto con Esdras guió a la nación de Israel en alabanza y en instrucción bíblica. En este libro aprendemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Él quiere que seamos valientes y hagamos la obra que Dios nos ha llamado. Esther. El libro nos relata la historia de una joven judía llamada Esther, que se convierte en reina de Persia, pero un hombre malvado llamado Amán planea matar a todos los judíos. Entonces Esther intercede ante el rey y así salva a su pueblo. Gracias, reportero Palomo. Les invito, semillitas, a que repasemos cuáles son los libros históricos en el Antiguo Testamento. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y recuerden, semillitas, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos vemos, semillitas, hasta la próxima.